por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, que tu trono se inunde con mi adoración, como un grato perfume, como incienso suba a ti. Es mi ofrenda de amor, darte mi adoración. Aleluya. Acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, que tu trono se inunde con mi adoración, como un grato perfume, como incienso suba a ti. Es mi ofrenda de amor, darte mi adoración. Aleluya, 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 aleluya. Es tu ofrenda de amor, darte mi adoración. Es mi ofrenda de amor, darte mi adoración. Aleluya. Que esa sea tu ofrenda de paz, tu ofrenda de amor, la adoración al Santo de Israel, aquel que está sentado en el trono, que es el único digno de toda nuestra adoración. Aleluya. Gloria al Cristo que está vivo. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Este es un día muy especial. Este fue el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él.
Hoy es un día especial porque hoy es domingo y nosotros nos reunimos a celebrar la resurrección del Señor. En este día tan especial también nosotros vamos a tomar la cena del Señor. Todas las personas que han sido bautizadas, que se sienten en plena comunión con el Señor, vamos a celebrar juntos la cena del Señor y no sin antes nosotros explicarle el significado y el valor de dicha cena. Están invitados todas las personas que están en plena comunión, si son invitados de otras iglesias que nos visitan por primera vez, los aceptamos en la comunión porque son y creemos que son parte de la iglesia de Cristo, la iglesia global. Y también es una reflexión y será una reflexión para las personas que aún no se integran a la membresía y quisiéramos decirles lo siguiente. Nosotros hemos abierto un espacio si usted quiere integrarse a nuestra comunidad local, la Iglesia Cristiana de la Gracia. Si usted quiere integrarse a la iglesia, nosotros hemos abierto un espacio los domingos a las 9:30. O sea, media hora antes de lo que ya usted debe de estar aquí, usted viene, si se quiere integrar a la comunidad, para tomar un curso que nosotros hemos llamado curso de premembresía. Esto es lo que se llama comúnmente en nuestra iglesia Vida Nueva 1 y Vida Nueva 2. Y nosotros la vamos a estar dando una parte los miércoles, pero ya Vida Nueva 3, el área que da nuestro hermano Otto. Y también nosotros vamos a estar dando el domingo en la mañana esa premembresía. Así es que todas las personas que están aquí, que han escuchado esto y han sentido esa necesidad de unirse a la iglesia, nosotros vamos a estar los domingos a las 9:30 aquí, presencial. Muy bien. Y hablando de presencial, nuestro mensaje del día de hoy, un sermón temático para salir un poco de lo que nosotros hacemos regularmente, que son nuestros sermones expositivos de un libro de la Biblia. Nuestro sermón temático del día de hoy será la iglesia presencial. ¿Por qué llamamos la iglesia presencial? Porque hoy en día hay dos iglesias. Tenemos la iglesia presencial y la iglesia virtual. Las personas que aún todavía no se han acercado a las congregaciones, que son creyentes, que eran fieles asistentes al Señor y todavía están lamentablemente por asunto del coronavirus, están todavía en la iglesia virtual. Y de eso es que queremos hablar en el día de hoy. La última vez que se me murió un familiar fue una tía que nosotros todos amábamos. Esa tía mayor que era la que le daba pela a mi papá y le decía lo que tenía que hacer cuando ni papi ni mami estaban, o sea, cuando ni abuelo ni abuela estaban en la casa, ¿verdad? Siempre hay un hermano mayor, o a veces en las familias hay un hermano mayor que es muy mayor y ese es el que pone la disciplina en la casa. Me acuerdo que comenzaron a llegar familiares que uno ni conocía. ¿Le ha pasado a usted eso? Que usted ha ido a reuniones familiares y dice, pero mira, saluda a tu primo. Y tú dices, ¿primo? Mira, ese tío tuyo. Tío. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Y cómo resulta esto a veces? A veces resulta esto un poco desagradable para nosotros. A veces resulta como chocante
yo amo a esta parte de la familia, pero esta parte de la familia no la amo, yo no la conozco. ¿Qué hago ahora? ¿La saludo? ¿No la saludo? ¿Le digo si un tío, si un tía? ¿O no le digo nada? ¿O digo, dime a ver, qué tal? Yo soy Esdras y nos conocemos ese día? Uno no sabe cómo reaccionar cuando uno llega a una situación así como la que yo me enfrenté en ese día. ¿Saben qué? Las personas que llegan de la virtualidad después de 1 año y pico de no congregarse por la pandemia, le pasa lo mismo. Llega a su casa, a su iglesia y mira hacia alrededor y dice, ¿y tú esta gente? ¿Quiénes son? O sea, ¿somos hermanos en Cristo? ¿Tú eres visita? Yo soy de aquí. ¿Cómo? Tú eres de aquí, pero yo he venido muchísimo tiempo y no te he visto. O sea, comienzan a pasar tantas cosas y situaciones que nos encontramos en una iglesia y estamos completamente desconectados los unos a los otros. Una solución para esto es la comunión, la cena del Señor. La comunión nos ayuda a que nosotros todos, creyendo en Cristo Jesús y formando parte del cuerpo de Cristo, nos unamos los unos a los otros. Y eso no pasa con la iglesia virtual. La iglesia virtual, cuando vuelve a casa o cuando mira por alrededor de la lente y de la cámara, se pregunta lo mismo que me preguntaba yo. ¿Ese es mi familia? ¿Ese tiene mi sangre? ¿Ese es de lo mío? Y déjenme decirles que la iglesia de Cristo no fue diseñada de esa manera. La iglesia de Cristo fue diseñada para que nosotros nos comportemos como una familia. La iglesia de Cristo fue diseñada para que nosotros nos amemos los unos a los otros. El miércoles, que fue que empezó esta miniserie que vamos a llevar en estos días, nuestro hermano Otto decía, bueno, que nosotros somos una iglesia que tiene que ser presencial. Y a partir de esa declaración del hermano Otto es donde yo arranco con mi sermón en el día de hoy, para motivar y ayudar a todos los que están aquí, que sean parte comprometidas de la iglesia, en la membresía, o que todas las personas que nos están viendo o nos van a ver por el internet, se motiven también a venir presencialmente, a estar juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 22, vamos a encontrar una de las veces que los evangelios trata la cena del Señor. Y después ustedes van a ver la relación que hay de la cena, o vamos a profundizar más de la relación que hay entre la iglesia presencial y la cena del Señor. Porque yo no me imagino, escuche bien esto, yo no me imagino la iglesia virtual tomando la cena del Señor. ¿Tú te imaginas un icono de una botella de vino, un vasito y un pan? Y se lo pasan, ¡pap! Y me imagino, yo voy a ver la transmisión después en YouTube. A ver si alguien lo puso ahí. Estoy compartiendo con ustedes aquí. Y pone un icono y lo manda. Porque nos hemos aferrado tanto a la virtualidad que creemos que lo virtual es real. Y que lo que se puede hacer real también se pudiera hacer virtual. Escuche lo que dice Lucas 22, 14 al 20. Y vuelvo y repito, es una de las veces que se habla de la institución de la cena del Señor. Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó en la mesa.
y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer o antes de morir. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen, esto repártenlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramado por ustedes. El Señor bendiga su santa palabra, y que también nosotros abramos nuestros corazones a la voz del Señor. Señor, tengo un año, casi 8 meses, que no predico un sermón parecido a este, un sermón temático. Por eso te pido tu ayuda en este momento. Sabemos que aquí predicamos los versos y los libros expositivamente, pero hoy, Señor, hemos sentido la necesidad de hablarle a la iglesia presencial o de motivar a la presencialidad de la iglesia. Úsanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Para el sermón de hoy me gustaría darle un glosario de palabras. Es un glosario de palabras que ustedes se saben. Por ejemplo, la palabra pandemia. ¿Qué significa la palabra pandemia? La palabra pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende por todas las ciudades, por todos los países, y es un lío. Nadie la puede parar. Pandemia. Otra palabra es cuarentena. La cuarentena es como el aislamiento que se le hace a las personas, ya sea porque han caído afectados por la pandemia o para evitar también que caigan en la pandemia. Ahora, hay 2 sufijos que nos van a dar luz de lo que yo quiero buscar en el día de hoy. O prefijo, es que se dice, vean. Por ejemplo, pre-cuarentena. Prefijos. ¿Qué significa pre-cuarentena? Antes de la cuarentena. Tú ves, yo no tenía que dar este glosario. Ustedes se saben esas palabras. Pre-cuarentena es todo lo que nosotros vivíamos antes de la cuarentena. Éramos felices. En el 2019 éramos felices. 2020, nadie quiere saber de él. Ahora, post-cuarentena es 2021, lo que nosotros empezamos a vivir los otros días después que el gobierno dio el aviso de que tanto Santo Domingo como la provincia de Altagracia iban a ser las primeras provincias en quitársele el toque de queda, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna diferencia de la vida antes de la cuarentena o antes de la pandemia a la vida después? Miren la única diferencia, se lo voy a decir. ¿Cuántos de ustedes han llegado mediante el COVID o después del COVID a la iglesia? No, vamos a repetir la pregunta. ¿Cuántos de ustedes nos empezaron a visitar
nos empezaron a visitar durante el COVID o después del COVID. Muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea, este grupo de personas es el grupo de personas que las personas que llegan por primera vez, yo soy de esta iglesia, tengo miles de años en la iglesia, ¿verdad? No he vuelto más y cuando vuelvo, ¡pam! Digo, oh, ¿y toda esta gente? Lo mismo que decíamos al principio. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo y lo que el Señor ha hecho, Él no se ha detenido. El librito rojo que anda por ahí de John Piper, que dice Coronavirus y Cristo, dice que el Señor está por encima de la pandemia. El Señor está por encima de los reyes. El Señor está soberanamente sentado en su trono por encima de todas las cosas. Por encima del sufrimiento, como cantábamos al principio, por encima del dolor, por encima de todo lo que está pasando, el Señor sigue siendo rey. Y sus propósitos y sus planes no se han desbaratado porque ha llegado la pandemia. ¿Verdad que no? Entonces, volviendo al tema, esos prefijos pre y post implican el lugar donde nosotros estábamos antes de que llegara el virus y el lugar donde nos ha posicionado esto hoy. Y usted puede hacer un ejercicio mental, sin irse muy lejos, cómo era todo en el trabajo, cómo era todo en la escuela, cómo era todo en la familia, cómo era todo. Y yo puedo hacer un ejercicio porque como soy pastor y pertenezco a los ancianos de la iglesia aquí, al liderazgo, puedo decirte cómo era la iglesia antes y cómo era la iglesia hoy. Por ejemplo, en precuarentena, o sea, antes de todo este lío, ¿verdad? La gente amaba el servicio. La gente quería servir. La gente quería involucrarse. Ahora, en post-cuarentena, muchos no quieren hacer un solo servicio al Señor. Porque ha pasado algo. Hay una realidad. Hay una situación que ha pasado. En pre-cuarentena, las personas colaboraban sin temor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner luces de noche. Ay, espérate. Vamos a ver. Resuelvan con esto. ¿Qué más es que hay que hacer? ¿Comprar la silla? Ah, no, pues vamos a comprar la silla. ¿Qué más es lo que hay que hacer? ¿Un solar? No. 9 millones, no, eso no es nada. Mira, tanto. Post-cuarentena. Muchachos, no, espérate. Déjame ver dónde yo voy a guardar todas estas cosas. Hay un temor, y hay un temor a la colaboración, un temor real a saber dónde se van a poner los huevos y en qué canasta van a estar. Pre-cuarentena, había una pasión por restaurar personas. Vamos a acompañar a fulano de tal, que estaba pasando por tal situación, una pareja con tal situación, un vecino con tal situación, un hijo con tal situación. Pre-cuarentena, que resuelvan. Yo estoy muy ocupado. Post-cuarentena, yo estoy muy ocupado resolviendo mi vida, mis casos y mis situaciones. Son realidades. Son realidades difíciles de oír, pero son verdad. Y nosotros deberíamos de pensar qué tanto nos ha afectado a nosotros nuestra vida el COVID-19 y todo lo que eso implica, para que nosotros vivamos una vida cristianamente saludable, si se puede decir. ¿Qué tanto nos ha afectado? Es difícil. Hay realidades. Si yo abro el micrófono ahora y hago un micrófono abierto, muchas personas me dirían, pero pastor, usted no está pensando la situación económica. O pastor, usted no está pensando en la situación sanitaria.
usted no está pensando en tal. Y van a ocurrir como muchos porqués de por qué yo estoy ahora viviendo este estilo de vida que es totalmente diferente al estilo de vida que el Señor me había impulsado a llevar antes. Ahora, a no todo el mundo le ha dado de esa manera, déjeme decirle. Otra gente lo que han es adquirido fe. Porque hay muchas personas que cuando ven las situaciones, cuando se enfrentan a la crisis, eso es como, ¿qué? Entrenamiento, vamos a pelear. Y se levantan y tienen fe y se van por ahí y se llevan todo por delante. ¿Por qué? Porque nada lo para si están con Cristo Jesús. Y es como una mentalidad, ¿verdad? Que es hermosa. Porque tú dices, wow, pero ¿y esta gente no le dio duro la cuarentena no le ha dado? Pero es que no todo el mundo va a enfrentar las situaciones de igual modo. Y por eso somos comunidad, somos iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno cae, el otro se levanta. Y los que están levantados pueden decir, mira, sí, el Señor ha hecho una obra conmigo y su testimonio va a servir para animar a otros. ¿O usted no quiere ser animado por alguien? Yo quiero ser animado, yo quiero que una gente me levante y me diga, no, pastor, dale para adelante, eso lo vamos a comprar y eso lo vamos a hacer y eso esto y eso lo otro. Bueno, si del ánimo pasa al dinero, excelente. Pero escuche lo que dice el pastor Tom Rainer en su libro La Iglesia Post Pandemia, de donde parte sacamos la idea de esta temporada. Señores, la pandemia, dice él, pero no señores, dice, la pandemia rompió con la unidad de la iglesia. La iglesia se nos ha dividido en tres. Número 1, la iglesia presencial. Número 2, la iglesia virtual. Y número 3, la iglesia desencantada. Y eso es bueno que hoy sepamos a qué iglesia estamos nosotros perteneciendo de esas tres. Porque aunque estamos todos aquí reunidos, ya sea presencialmente, ya sea virtualmente, nosotros debemos de pensar, porque esto es una reflexión, a dónde estamos parados nosotros hoy en día. Si nosotros somos de la iglesia presencial, somos de lo que hemos vuelto a la congregación físicamente. Como decía el texto, el Señor se sentó en la mesa. Yo no me imagino al Señor sentado en la mesa virtualmente. O sea, el Señor físicamente vino, se sentó a la mesa juntamente con sus discípulos y comenzó a compartir el pan. Ahora, la iglesia virtual son las personas que prefieren por las condiciones sanitarias o por las condiciones económicas o por las condiciones familiares o por la condición de vagancia o por cualquier tipo de condición, no la sabemos, prefieren lo virtual. Prefieren lo virtual. Hay muchas necesidades, hay muchos ancianos, hay muchos niños bien recién nacidos, hay muchas situaciones. Sin embargo, muchas de las personas que han preferido lo virtual hemos visto que al final tampoco se conectan. O sea que no es un problema de que si es virtual o presencial ahora mismo, es la generación desconectada de Dios a partir de la pandemia. Eso es. Y número 3, la iglesia desencantada. La iglesia desencantada es las personas que se han desencantado de la situación. Y voy a explicar un poco de eso más adelante. Y no quieren ni una ni la otra. No quieren ni lo presencial ni lo virtual.
Y si aquí hay gente que están aquí, no sé, que le ha tocado estar en este grupo por cualquier situación, no cierre su mente ahora mismo a este sermón, sino que espere a ver lo que Dios puede seguir hablándole durante lo que nosotros vamos a hablar en este día, que pienso que el Señor es que ha ido poniendo las ideas. Es un sermón para mí difícil porque es un sermón temático y estoy agarrando versos, me quiero concentrar en la cena del Señor, pero vamos a ver otras cosas también que son muy importantes. Miren, si hay algo por lo que los apóstoles lucharon, fue por la unidad de la iglesia. Y yo pienso que a la iglesia hay que predicarle sobre la unidad. Pienso que eso debería de ser un sermón solamente. Sobre la unidad, a muchas personas se le fragmentaron sus iglesias. A Pablo se le fragmentó Corintios. Digo, Corintios tenía todos los problemas del mundo. Pero en el versículo 1, lo primero de 10 problemas más o menos graves que tenía esa iglesia, incluyendo incesto, el número 1 que Pablo ataca es la división. Ustedes dicen, yo soy de, yo soy de, yo soy de, y después le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Como quien dice, si el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ahora está una por un lado, otra por el otro lado y otra por el otro lado, 3 lados, según Tom Rainer en su libro, porque tal vez eso no está pasando aquí. Según Tom Rainer en su libro, entonces puede ser que Pablo nos esté diciendo lo mismo, porque él había dicho, mira, ustedes piensan que son de Pedro, ustedes piensan que son de Apolos, ustedes otros piensan que son de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si estamos divididos, entonces, ¿está dividido Cristo también? ¿Hay 3 cabezas? No, no es así. Bueno, en esta temporada, lo que nosotros esperamos, o sea, en esta temporada de enseñanzas, cuando aquí hablamos de temporadas, es temporada de enseñanza. En esta temporada de enseñanzas, lo que nosotros queremos es no volver a la normalidad, porque no es verdad que vamos a volver a una normalidad así por así. Porque si no, tuviéramos todos sin mascarilla, tuviéramos en otras condiciones. Pero, por lo menos, que nosotros pasemos a ser la iglesia presencial que Dios diseñó, con las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y vivamos según dice su palabra. Esa es la iglesia presencial. Nosotros también tenemos una misión, iglesia presencial. Estoy hablando con ustedes ahora. Iglesia presencial, nosotros tenemos una misión de buscar a las personas virtuales y ver sus situaciones para que no se sientan solos y alejados, de tal modo que nosotros, ellos se distancien tanto, de tal modo de que se sientan sin familia. También tenemos otro reto: animar al desanimado. Y ese es un reto que aparece en la Biblia regularmente. Animen a los desanimados. Tom Rainer es una persona que ha cogido esto como un reto. Yo le conté de las personas que dicen, no, pónmelo ahí, es el enemigo, pónmelo ahí, ven, vamos a darle, vamos a pelear. Y él dice, si yo pudiera ofrecerle algunos consejos sencillos, debería ser estas 2 palabras: emociónate y anímate. Le voy a buscar a Tom Rainer a algunas personas, porque no es fácil decirle a un desanimado, mira, emociónate y anímate, mira, levante ese ánimo y haz esto.
No, eso no es así tan fácil, Tom Rainer. Pero lo primero que él dice es, emociónense. Y creo que esto debe de ser para la iglesia presencial. La iglesia presencial debe de emocionarse y animarse y decir, bueno, tenemos nuevos retos y vamos a cumplir con esos nuevos retos. Y uno de los retos que nosotros tenemos y que nosotros queremos estrechar y seguir con el lazo con la segunda iglesia, que es la iglesia virtual, es que hay una camarita que alguien la prestó, que hay un hermano que pone un cable, que hay otro que dice vamos a poner el internet y vamos a pagarlo, y se está haciendo ese esfuerzo para llegar a la iglesia virtual también. Ahora, otro consejo que da él para los desanimados o para los virtuales, dice, no dejes que lo desconocido se convierta en una fuente de temor. No estás entrando solo a esta nueva era. Dios no solamente está contigo, Él ya entró a esta temporada antes que tú. O sea, ya Dios sabía lo que iba a suceder. Ya Dios había visto el futuro y sabe cuándo esto se va a acabar. Dios lo sabe. Entonces Él sigue diciendo, mi actitud es esperanzadora. Se fundamenta en dos realidades. En primer lugar, nada de esto, la pandemia, la cuarentena, el periodo post-cuarentena, nada de esto sorprendió a Dios. Y en eso, Tom Rainer va muy de la mano con John Piper, que ya habló de esto y muchos de ustedes tienen ese libro, Coronavirus y Cristo. Y en segundo lugar, ya estamos viendo cómo las iglesias se van adaptando, como hablaba de esta adaptación. Se están adaptando y se ajustan a esta nueva etapa de maneras diferentes a cualquier otra que haya visto en mi vida. La pandemia fue un llamado de atención como ningún otro. La era post-cuarentena es una oportunidad para realizar los cambios positivos y necesarios para que nuestras iglesias avancen. Muy bien. Decía que si nosotros estamos aquí y somos de esa iglesia que está desanimada, que vamos a tener algunos tips para ustedes. Y la iglesia desanimada, les vamos a decir lo siguiente: unámonos en lo que siempre ha sido lo más importante en la iglesia de Cristo. Cristo y su misión. Juntémonos alrededor de Cristo. Su sangre es la sangre que te salvó a ti y la sangre que me salvó a mí. ¿Cierto? Su misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su misión es tu misión y es mi misión. Y esas cosas nos unen y unámonos con respecto a la misión. Lo que no podemos hacer es seguir divididos. Este tiempo ha sido un duro golpe para la iglesia, la sociedad y el mundo entero. Durante la pandemia, los informes financieros no se cambian con fe. Los informes financieros están ahí, los numeritos están todos ahí. ¿En qué color? En rojo. Es así. Los números, los reportes financieros, en rojo. Y empresas cerrando, empresas cambiando de nombre, gente teniendo oportunidades, haciendo remates y todo lo demás. También los informes sanitarios no dicen mentira. ¿Cuáles son los informes sanitarios? Bueno, todas las muertes que han habido a través de tener una persona este virus. Los informes están ahí. Aunque la verdad es que muchas de esas cosas se han manipulado a favor de una cosa y la otra, sin pensar en eso. Los reportes están ahí. Y sabemos que muchas personas que
se han enfermado, también muchas personas se han recuperado. De hecho, gracias al Señor, nosotros en esta iglesia no perdimos ni un miembro. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Hubo muchos contagiados, pero no perdimos un miembro. Oramos y hasta cierto modo, hasta donde pudimos, los acompañamos y pensamos regularmente en ellos y oramos y oramos y oramos. Pero gracias al Señor no tuvimos ninguna baja. Ahora bien, ninguno de los informes que yo encontré sobre la pandemia ha dicho que la fe ha desaparecido. Ninguno ha dicho que Cristo ya no murió por nosotros. Que no hay que tomar la cena del Señor, ni que Cristo nos salva, ni que mucho menos que el Mesías no volverá. Ninguno de estos. ¿Por qué? Porque la fe sigue viva. Y lo que necesitamos es que la fe arda en tu corazón y en mi corazón. Lo que necesitamos es un avivamiento, es volver a juntar los tizones y comenzar con el aventador y soplar y soplar y soplar hasta que la fogata se encienda. ¿Cuántos quieren ser parte de ese avivamiento? Amén. Pues entonces unámonos en la iglesia presencial. Como decíamos el miércoles, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Qué decíamos el miércoles? Decíamos que nosotros tenemos un lugar donde podemos crecer espiritualmente, donde podemos edificarnos los unos a los otros, donde podemos ayudarnos los unos a los otros y donde nosotros podemos recordar la venida del Señor. Tengo una cita de nuevo de Tom Rainer y un poquito larga, así es que escúchela sin dormirse. Vamos a ver. Dice, llegar a una temporada de recuperación es lo que esperamos. Es una de las temporadas más tumultuosas de la vida y del ministerio que la mayoría de nosotros hemos experimentado. Por un tiempo parecía que las noticias, las más importantes, estaban en nuestra comunidad y alrededor nuestro. Voy a hacer un paréntesis ahí de su declaración. Señores, cada vez que una persona caía con COVID, nosotros decíamos, eso era noticia, eso era noticia. En la calle 3 hay una persona con COVID. O sea, donde yo vivo está dividido así como por número. En la calle 4 hay una persona con COVID. Ay, ¿qué? Estamos cerca, está picando, qué sé yo qué. Eso era como noticia. Eso era noticia. Entonces seguimos con Rainer. Dice, por un tiempo parecía que las noticias más importantes ocurrían en nuestras comunidades cada semana, si no cada día. Y todas eran malas. Todas eran malas. Pero de todas las cosas horribles que hemos presenciado, ninguna me ha roto más el corazón que ver a los cristianos dividirse en vez de unirse. Y no hay duda de que eso también rompe el corazón de Dios. Por otro lado, las iglesias que han sobrevivido, que han prosperado y han sido una bendición para los demás en esta crisis, tienen una cosa en común más que cualquier otra: la unidad en torno a Cristo y a su misión. Y por eso nosotros tenemos la fe, la esperanza, que hoy que nosotros vamos a tomar la cena de Cristo, el significado número uno que esto puede tener es que nosotros estamos unidos a Cristo. Y segundo, que también nos vamos a unir a nuestros hermanos. Estamos unidos por la misma sangre.
Estamos unidos por el mismo sacrificio. Estamos unidos por la misma fe. Estamos unidos por el mismo espíritu. Cada vez que yo me he mudado del lugar y mis hijas me estaban haciendo una entrevista en estos días para la escuela, y yo le dije, quedamos, de que yo me he mudado como 20 veces en todo el tiempo que me he mudado. Y es todo, casi la mayoría por ministerio, tal vez 15 de ellas. Estuvimos en diferentes ciudades. Yo he vivido en el norte, en el sur, en el este. Y no he vivido en el oeste porque no nos hemos ido de misiones a Haití. Pero he vivido en todas partes de este país. Levantando iglesias con nuestros padres, pastoreando en diferentes lugares. Y déjenme decirles que el Señor nos ha ayudado a entender que cada una de esas gentes que nosotros hemos conocido en esos lugares son nuestros hermanos. Totalmente diferente. Algunos hablan con la I y son nuestros hermanos. Al principio yo me reía, pero al final yo terminé hablando así también. ¿Tú entiendes? Y en el sur aprendí a hablar así también como los sureños. De hecho, yo nací en el sur en medio de una misión que mi papá estaba levantando una iglesia en Asua. Y en el este y en la capital, que todo es con L. Y en la capital también los últimos días de ministerio con mis padres fueron ahí en la capital, pero en el este también viví en San Pedro e hice coinonía con otros lugares alrededor de San Pedro de Macorís. Y todas esas personas, cada vez que nosotros llegábamos a ese lugar, gente que nosotros no conocíamos, amiguitos nuevos que teníamos que hacer, si estas personas conocían a Cristo realmente, y si nosotros también íbamos con Cristo en nuestros corazones, miren, éramos hermanos. Hermanos, familia. Empezábamos a buscarnos, a amarnos, a cuidarnos los unos a los otros. Yo no quiero, mis hermanos, que el individualismo haga que se pierda esta maravillosa gracia de Cristo Jesús para nosotros. El individualismo es algo malo. El orgullo es algo que divide. La impaciencia, la falta de amor, todas estas cosas son situaciones que dividen el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que valorar la unidad y pelear por la unidad. Debemos de pelear por la unidad. Así es que yo pienso que la iglesia de este tiempo se debe de levantar a trabajar por este tema, por la unidad de la iglesia. Y tiene que levantarse en diferentes aspectos. Si usted ha sido una de esas personas, que creo que esto es más de un 50% de las personas que creen en el Señor Jesucristo. Más de un 50% de las personas que creen en el Señor Jesucristo ha sido desanimada durante el tiempo de pandemia. El otro 50% es el que nos ha animado. Es el que nos ha dicho sí. Es el que nos ha dicho adelante. Es el que nos ha dicho se puede. Es el que nos ha dicho denle para allá, cuenten conmigo. Pero tenemos fragilidades. Tenemos corazones rotos. Tenemos ánimos en el suelo. Tenemos personas que están tristes, que han quedado hasta con depresión de este tiempo de estar en la casa mirando las cuatro paredes de su hogar y no saliendo ni siquiera a coger un chin de sol. Tenemos personas en esos casos y en peores condiciones. Y personas que todo es negativo. Ahora todo es cuidado. Ahora todo es se va a caer, se rompió, se dañó, se perdió. Hermanos, eso fue verdad. Pasó una situación así.
pero la fe nos levanta. El poder del Señor nos levanta. El Señor hace posible de las imposibilidades que nosotros podemos ver día tras día. El Señor hace cosas que sean posibles una vez más. Y no todo el tiempo estaremos en esa condición. Las cosas se están levantando. Y aunque las cosas no serán igual, porque soy de los que piensan que las cosas no serán igual, al igual que Tom Renner, al igual que John Piper, al igual de que muchas personas que han escrito sobre esto, las cosas no volverán a ser igual, pero siempre hay una puerta de salida para el que cree en el Señor. Y de eso fue que hablamos todo el año, hasta el sermón de la semana pasada. Hablamos de que Dios tiene la salida. Y lo repetimos, pero tenemos que creerlo por la fe. Ahora, tal vez hasta este momento, nos hemos quedado como patinando en tú me dices, yo te digo de lo que está pasando, de lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Pero vamos al grano, dime cómo me levanto. ¿Cómo me levanto? Bueno, los apóstoles en su iglesia que fundaron en Jerusalén, oye bien, en la iglesia de Cristo, que ellos fundaron en Jerusalén cuando se juntaron y cayó el Espíritu Santo en este lugar, de ahí en adelante, que está en Hechos, ¿verdad? Tuvieron situaciones difíciles que enfrentar. Tuvieron problemas externos con Roma y tuvieron problemas y con los líderes judíos y tuvieron problemas internos entre ellos como el repartimiento del pan y otros problemas internos que buscaron la división en esa iglesia, como la repartidera de las porciones de dinero también que se iban a dar para esto. Hubo problemas. La iglesia de Cristo Jesús, la primera, tuvo problemas. ¿Y cómo ellos solucionaban estos problemas? Vuelvo y repito, creo que esto es un sermón que debe desarrollarse aparte, pero yo le voy a hacer un resumen ahora de cosas fundamentales de cómo ellos se levantaron. Y ustedes, cuando yo se la diga, ustedes van a decir, así fue. Escuche el problema de los panes y el problema de la repartidera, cómo ellos lo solucionaron. Busquen personas que se encarguen de eso, pero nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Escuche bien, porque usted puede estar pasando por una situación y esto puede ser la llave para que usted no termine de hundirse y no siga nadando en ese hoyo cenagoso donde usted puede estar. Con todos esos problemas y con todas esas situaciones que llegaron donde los apóstoles, ellos dijeron, mira, esas cosas no me pueden ocupar espacio en mi mente ni en mi relación con el Señor. Yo lo primero que debo de hacer es mantenerme orando y mantenerme buscando del Señor a través de su palabra. Wow. ¿Se imagina que nosotros hubiésemos entendido esto rápido en medio de la pandemia? No, mantente orando y leyendo la palabra del Señor. No hubiésemos comido la Biblia en esos meses. En ese año la leemos 3 veces y la estudiamos una. Manténganse orando es lo primero y leyendo la palabra del Señor. O sea, manténganse en una comunión estrecha con el Señor. Y si nosotros decimos cómo se debe de levantar la iglesia, lo primero que debe hacer es levantarse en oración. No es así los hombres del ministerio de oración. Eso es lo que estamos haciendo, levantando. Y estamos invitando a cada ministerio que se una los sábados en los matutinos. Hemos tenido al ministerio de Protemplo, hemos tenido al ministerio de mujeres, hemos tenido ministerios representados ahí los sábados. Y usted puede venir a orar los sábados, pero también no descuide su oración. Su oración personal no la descuide.
el de comer la palabra del Señor. Si se descuida de comer la palabra del Señor, usted va a caer rodando de una necesidad grave, de un hambre. Va a enflacar, como dice mi hija pequeña. Va a enflacar. Ahora, la palabra del Señor sigue diciendo otras claves ahí mismo de cómo creció, de cómo se fortaleció esta iglesia. En Hechos, la lectura anterior era Hechos 6:4 y ahora vamos a leer Hechos 2:41 y 42. Acabamos de leer Hechos 6:4 y ahora vamos a leer Hechos 2:41 y 42. Y es bueno que lo tengamos porque estos son versículos claves y no son expositivos, porque si fuera expositivo ya yo lo hubiese dicho, no, eso lo leímos al principio, la lectura que leímos, pero esto es temático, estamos saltando. Y por eso voy a hacer un espacio aquí para que usted sepa dónde están y lo busque. Ya hablamos que lo más importante, decían los apóstoles, es orar y leer la palabra de Dios. Y lo otro es secundario. Si lo otro se tiene que dejar de hacer, de hecho dejamos de hacer muchas cosas durante la pandemia, durante la cuarentena, etcétera, etcétera. Pero ya estamos en post-cuarentena, ya vamos a empezar a hacer cosas una vez más. Ahora en Hechos 2:41 dice que los que recibieron su palabra, los que se edificaron en la palabra, los que creyeron en la palabra, los que fueron salvados por la palabra del Señor, los que fueron llamados por el Señor a través de su palabra, entonces estos fueron bautizados. El versículo 42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto sigue siendo la palabra de Dios. Y después dice, en la comunión los unos a los otros. ¿En qué más? En el partimiento del pan, en compartir el pan. Y después vuelve y repite, y en las oraciones. Y ustedes pueden decirme, pero eso es lo que hay que hacer. Eso es básico. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque ni lo básico. Eso me acuerda, señores, yo sabía que mucho habían durado la gente para tirar sus... Tú sabes que por internet se tiran unos ramplimazos fuertes. Y los otros días creo que fue Robin que mandó uno de Santo Domingo que decía de que ¿te atreves a morir por la fe en Cristo Jesús? ¿O te atreves a ir a la cárcel por la fe en Cristo Jesús? Cuando ni siquiera por la fe en Cristo Jesús vas a la iglesia. Y yo me quedé como, ¿por qué cae tan duro esto en el día de hoy? ¿Por qué cae tan duro cuando ayer se leía en la palabra del Señor un verso que decía, y no habéis orado conmigo ni tan solo una hora? Y cayó como, ¡pum!, como una bomba. Eso no debe de caer como una bomba en ninguna de estas situaciones de iglesia. Pero, como estamos atravesando por situaciones y momentos especiales, hay que retomar lo básico. Hay que retomar lo básico. La oración es básica y es base. Porque también la palabra básica es como, en algunos medios, principalmente digitales, es como algo normal o no. O algo, qué sé yo, bajo. Pero no, nosotros tenemos que retomar nuestras bases. Nosotros tenemos que retomar como iglesia nuestros fundamentos. La oración y la palabra del Señor nunca deben de decaer. Pero también dice que el atraer a las personas al bautismo después de haber recibido y atraerlos a la membresía después de haber creído,
en la palabra del Señor y perseverar en la doctrina, estudiando la palabra del Señor y también juntándose los unos a los otros y en el partimiento del pan, también en las oraciones. Y esto es todo como los títulos de los mensajes que siguen, si se puede decir. Ya hablamos de integrarnos, estamos hablando de la cena del Señor, de la comunión los unos a los otros y el partimiento del pan. Debemos de seguir hablando de las oraciones y tenemos que hablar del bautismo, tenemos que hablar de todo eso y vamos a seguir el miércoles, les invito, a las 7:30 o a partir de las 7:30 nosotros vamos a estar aquí también y nuestro hermano Otto va a estar trabajando uno de estos temas y después el domingo vuelvo y retomamos uno de estos temas y así vamos a estar tal vez por 5 días tomando temas básicos y fundamentales de cómo una iglesia debería de hoy en día estar trabajando, no importa, o a pesar de que estemos en un periodo post-cuarentena. Y no solamente es la iglesia, porque estamos viendo cosas globales y diciendo, la iglesia es su responsabilidad. No, es tu vida, es tu familia, es tu casa. ¿Cómo tú levantas tu casa? ¿Cómo tú animas a tu esposa, hombre? ¿Cómo tú animas, mujer, a tus hijos? ¿Cómo ustedes se animan los unos a los otros? ¿Cómo ustedes, hijos, animan a los padres? ¿Cómo se van a animar? Ustedes creyentes en el Señor Jesucristo, teniendo la mejor herramienta, ¿cómo lo harán? Volviendo a la oración, volviendo a su palabra, volviendo a conectarse con otros hermanos, compartiendo el pan, perseverando en su palabra. Eso es, no salgamos de ahí. Solamente quien asuma estos retos es que va a compartir el pan y disfrutar de esta comunión. Los demás van a dejar de sentir eso. Y lo que nosotros debemos de tener en nuestros corazones es esto que Jesús también tenía en Lucas 22:15. Lo que leímos al principio dice, intensamente he deseado comer con ustedes. Wow. Yo estaba loco también de poder comer la cena del Señor con ustedes. Yo estaba loco también de recordar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en uno de los sermones? Un Dios olvidado, un ídolo encontrado. Yo estaba loco de recordar la muerte de Cristo juntamente con ustedes, la que nos salvó y la que nos lleva hacia adelante a seguir fiel al Señor. Yo quería eso. Ese deseo intenso es el que nosotros queremos que haya en sus corazones y que nosotros también tengamos ese deseo intenso de la comunión. Por eso se llama comunión, porque podemos estar unidos a Cristo y unidos a nuestros hermanos. Y centrándonos ahora en lo que es la comunión era parte de la adoración semanal de la iglesia. Pero esto no es la Pascua, que se celebra una vez al año. Sí. Ahí empezó todo. Y si ustedes se acuerdan, cuando estudiábamos Éxodo, ¿se acuerdan? Hace mucho, cuando empezamos a estudiar Éxodo. Cuando estudiábamos Éxodo, nosotros vimos el Cordero Pascual. Y el Cordero Pascual, ¿qué hacía? Cuando lo mataron, cogieron su sangre y mancharon los dinteles de las casas. Y la ira de Dios, que estaba establecida para matar a todo aquel que se había rebelado contra Dios, incluyendo si fueran israelitas o no israelíes, no importa. Se lo iba a llevar a todo el mundo. La ira de Dios pasó por alto a las casas, a las familias que tenían marcado esto que era la sangre del Cordero. ¿Y por qué la pasó por alto? Bueno, porque la ira de Dios cayó sobre
el cordero y no cayó sobre la familia que estaba ahí. Hoy en día nosotros tenemos esa bendición de recordar que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él se llevó nuestra culpa y nuestros pecados a través de ver el sacramento santo, de tomar la comunión los unos a los otros. De ver el pan, de ver el cuerpo de Cristo partido y de ver el vino que representa la sangre de Cristo y decir, Cristo está aquí. Tal vez no decir de que, wow, me estoy comiendo a Cristo. Tal vez no vamos a llegar a esos extremos, ¿verdad? O decir, ¿será sangre esto de verdad? No, eso es el jugo de la uva. Es una representación de la sangre derramada por nuestro grandioso Mesías y Salvador. Ahí nosotros recordamos ese Cordero Pascual. También se le llama la última cena, la Santa Cena, la última cena, porque fue la última cena que el Señor comió con sus discípulos. Eso fue lo último que Él cenó con ellos. Y era ahí en torno a la festividad de la Pascua. Lo que se comió era típico de la cultura de la Pascua judía. Finalmente, yo quiero llegar a algunas conclusiones y después de estas conclusiones, yo quiero que nos unamos a tomar la cena del Señor. Así es que me gustaría que los diáconos que están preparados para esto pudieran estar listos, porque inmediatamente llegaran las conclusiones, vamos a repartir el pan y el vino. ¿Algunos de ustedes les es memorable la fecha 9/11/21? El día que cayeron las Torres Gemelas. Perdón, chipé. 9/11 porque la fecha es americana, ¿verdad? Sería 11 aquí, 9 del 2001. Ahora sí. ¿Es para ustedes memorable eso? Para mí lo fue. Para mí lo fue. Yo trabajaba en los aeropuertos. En ese tiempo, Aerodón Dominicano tenía todos los aeropuertos gubernamentales. Y era en ese momento donde creo que el PLD o Leonel, no sé, estaba poniéndolo outsourcing. Se estaban como tercerizando. Era cuando Hipólito. Bueno, la idea es, escuchen bien, sin politizar el asunto. La idea es que para mí eso fue un duro golpe. Una fecha que marcó mi vida. Marcó mi vida. Vuelvo y repito, yo trabajaba en los aeropuertos. Mi carrera de arquitectura estaba despegando a millón. Así como despegan los aeropuertos, estaban despegando a millón. Era de confianza ya con los jefes, con el taller. Teníamos una marca que nos supervisaba, que era italiana, y estábamos a otro nivel, a un nivel superior. En tiempos donde la arquitectura había decaído mucho, donde nadie buscaba un arquitecto para hacer nada, sino que todo lo hacía, quién sabe, maestro, ingeniero, cualquier gente, pero la arquitectura había caído muchísimo. Después de ahí fue que surgió la arquitectura de aquí, que surgió o emergió mucho la arquitectura turística. Y eso fue lo que revivió la arquitectura o la carrera de arquitectura. Y como quien dice, nosotros estábamos en lo que quedaba de arquitectura en Santo Domingo. Ahí estábamos nosotros. No se estaban haciendo casi torres, no se estaba haciendo muchas cosas. Pero los aeropuertos se estaban remodelando todos. Todos. Y ahí estábamos, mira, con una proyección de trabajo enorme,
con algo jugoso, hasta que de repente 2 aviones chocan en unas torres y se vienen abajo y todos los aeropuertos del país tienen que cerrar. Todas mis ilusiones se fueron a pique. Jovencito, en carrera, en una buena posición, terminé suspendido por algunos meses, y los que saben que han pasado por turismo ahora, saben de qué yo estoy hablando. Esa suspensión sin sueldo y para la casa, sin proyección a que te vuelvan a llamar. Y eso golpeó mi fe. Eso golpeó mi ánimo. Eso me dio durísimo. Yo vi un desastre en mi vida y en mi corazón. Es más, yo consultaba. Yo le escribía a CNN, ¿cómo van las cosas? Díganme cuáles son las proyecciones, cuándo vuelven a abrir. O sea, ni un email de eso tiré para el cielo. Ni uno. Cuando a mí me vieron así, ya todo como de lado, desbaratado por esa condición, esa situación, entre mi familia y algunos líderes de la iglesia, me dijeron, mira, vamos a reunirnos, vamos a orar por ti. Y me buscaron, oramos, y en medio de una de esas oraciones, porque tuvo que hacer varias oraciones, mi hermano, para yo levantarme. Un proceso. En medio de unas oraciones de esa, el Señor se declaró como el Señor sobre todas las cosas. En otra oración, me citaron a Isaías 41:13. Yo te sostengo de tu mano. Y en otra oración, el Señor me habló y me dijo, yo bendigo las obras de tus manos. Deuteronomio 28:19. Deuteronomio 28:12. Yo bendigo las obras de tus manos. O sea, todo lo que tú necesitas para levantarte, ya yo lo he puesto en ti. Eso fue lo que yo sentí del Señor. Mire, yo me levanté de ahí con una fuerza, mi hermano. Yo no sé de dónde salió tanta energía en ese día, después de esa serie de oraciones y de palabras que llegaron a mi vida y que fueron dadas por mis pastores, mis líderes, mis padres en ese tiempo. Me levantó el Señor. Y yo no sé quiénes más tienen un testimonio de fe parecido en situaciones difíciles y engorrosas de cómo el Señor los ha levantado y no los ha dejado solos. Pero tenemos que buscar del Señor. Tenemos que juntarnos con nuestros líderes espirituales. Nosotros tenemos que juntarnos con nuestros hermanos. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener fe en el Señor y el Señor nos va a levantar. No nos va a dejar en el suelo. No nos va a dejar ahí en el lugar donde estamos. Nosotros tenemos que avanzar. Y los que se le hacía difícil antes levantarse y hacer cosas para el Señor, miren, mi hermano, estamos en momentos más difíciles todavía. O sea que usted no se va a levantar por sí, así por así. Usted no se va a levantar. Esto está más difícil cada día y va a estar más difícil cada día. Y esto no es que ahora mi fe ha menguado y diciendo, pero usted me estaba diciendo que las cosas van a mejorar. Y ahora en el mensaje final me dice que las cosas van a estar más difíciles. Lo que le estoy diciendo es que estos son tiempos de andar no por vista, sino por fe. Estos son tiempos para usted buscar más del Señor. Estos son tiempos para usted no andar con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Estos no son tiempos para usted trabajar con tigueraje o con mentiras, con las obras de sus manos, así por así, sino por las obras
ungidas de sus manos, una mano que obedecen a la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Nosotros necesitamos levantarnos. Iglesia de Cristo Jesús, ustedes tienen que levantarse y tienen que levantar a otros. Dios cuidó a la iglesia en medio de la virtualidad y lo va a cuidar ahora, en el tiempo de post-cuarentena. Tenemos que vuelvan, los que están detrás de la cámara, vuelvan a la iglesia presencial. Es tiempo de poner en marcha lo que el Señor quiere para esta iglesia, para este lugar, para Punta Cana y para nuestra nación. Involucrémonos en las cosas del Señor. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos en lo que Dios ama. ¿A quién Dios ama? A su novia, la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú has sido paciente con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has protegido. Gracias, Señor, porque nos has provisto. Algunos que fuimos suspendidos, algunos que tuvimos que ser ayudados, algunos que nos pusiste un paracleto ahí, una muleta para que nosotros pudiéramos caminar, algunos que llegaron cojos, algunos que vinieron en camilla y otros que vinieron fuertes y firmes. Todos estamos reunidos aquí, Señor, exaltando mismo Dios. Y en este momento animándonos unos a otros y siendo fortalecidos por ti, por el poder de tu fuerza. Aquel que ha dicho que de ninguna fuerza tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. De 0 tú llevas a uno a tener 100 de fuerza, Señor. Y yo he visto ese ejemplo en mi vida. Yo he visto ese ejemplo anteriormente. Lo he visto en condiciones difíciles. Lo he visto también para que muchos de mis dioses se vayan a pique. Todo ese orgullo, toda esa confianza en una carrera, en estudio, en realizaciones, en proyecciones y en cosas, hasta en cadena de noticias importantes, en pronósticos económicos, en todo, Señor. Lo he visto derrumbarse para que tu nombre sea engrandecido y exaltado en mi vida y en mi corazón. Aleluya. Y he valorado enormemente tu presencia en mi vida a partir de ese momento. Señor, ese es mi deseo para la iglesia. No importa dónde esté. Si esté presencial, si esté virtual o si está desencantada. No importa, Señor, mi deseo en este día a través de tu palabra. Y es también tu deseo que tu iglesia se levante, oh Dios. Que su iglesia se una a ti. Amén. En memoria de ti, yo vengo. En este momento vamos a participar de la cena del Señor. Y está difícil establecer el protocolo hoy. Y pienso que sería mejor que nuestros diáconos pasen los elementos allí donde usted está. Me gustaría que terminemos la transmisión. Le damos gracias a las personas que nos han visto en este día. Y que en este momento la iglesia presencial pueda sentir lo que sentían los apóstoles, lo que sentían las personas que comían la mesa. Juntos partían el pan, juntos bebían el vino, recordaban el sacrificio del Señor y ¿saben qué? Se unían a Dios y se unían a sus hermanos.